Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 8, y vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, para la gloria del Señor y nuestra edificación. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Amén, gloria al Señor. Pueden sentarse, estimados hermanos. Iniciamos la serie, la vivificación, viviendo en el Espíritu. Hemos dejado la mortificación del pecado y ahora continuamos la serie, viviendo en el Espíritu. Y hermanos, comenzamos con esta enseñanza, y es: nacido del Espíritu, el origen de la vida espiritual. Todo aquel que vive en una mortificación contra el pecado es alguien que vive en el Espíritu, porque Romano nos dice que por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que si realmente vivimos en una lucha contra el pecado, mortificando la carne, pues hermanos, vamos a tener vida. Y esa es nuestra segunda parte, la vivificación, viviendo en el Espíritu. Y en esta noche, pues, nacido del Espíritu, el origen de la vida espiritual. Y nuestro Señor Jesucristo nos muestra a través de esta enseñanza con Nicodemo, y la idea principal o central de nuestra enseñanza es que la vida espiritual no nace de un esfuerzo humano, de la religión o la decisión meramente intelectual de una persona. Es el resultado de un nuevo nacimiento sobrenatural por el Espíritu Santo de Dios, quien nos comunica la vida donde solo había muerte espiritual. Y el propósito de la enseñanza es confrontar a los oyentes, a cada uno de nosotros, con la necesidad absoluta de un nuevo nacimiento si no ha nacido de nuevo, y mostrar que la entrada al reino de Dios depende exclusivamente de un nuevo nacimiento producto del Espíritu Santo, y que todo creyente verdadero entonces manifiesta esa nueva vida transformada, es visible. Quien ha nacido de nuevo tiene evidencias de esa vida. Y hermanos, antes de hablar del Espíritu, de vivir en el Espíritu, de andar en el Espíritu, antes de hablar del fruto y de la santidad, pues debemos responder una pregunta mucho más profunda y crucial para nosotros. ¿Tenemos realmente vida espiritual? ¿Hemos nacido de nuevo? Y esa es una pregunta que debe confrontar, ir a lo profundo de nuestra alma, de nuestra conciencia. Porque una persona, hermanos, puede asistir a la iglesia, conocer doctrina, tener hábitos religiosos, y aún así la persona puede estar espiritualmente muerta en delitos y pecados. Ahora el Señor Jesucristo habla: tienes que nacer de nuevo. Aquí hay una novedad y una vida nueva. Así que el Señor Jesucristo no habla de mejorar, ni de reformar, ni de intentar ser mejores. Dijo algo supremamente radical: de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver entrar en el reino de los cielos. Ahí también en el versículo 5 dice: de cierto os digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es un no rotundo, hermanos. Es una puerta cerrada, una incapacidad. No dice tal vez, no dice depende, dice no puede, porque nadie, hermanos, puede caminar primero si no ha nacido. Nadie puede caminar en el Espíritu si no ha nacido de Él. Nadie puede respirar si primero no ha recibido la vida.
Y nadie puede vivir para Dios si primero Dios no le ha dado vida, y eso es una realidad. Ahora, nosotros entendemos que vivimos en una época, hermanos, donde muchos creen que el cristianismo consiste simplemente en mejorar, en ser mejores, en mejorar nuestra conducta. Otros piensan que es asistir a la iglesia, algunos piensan que es levantar las manos, repetir una oración, y bueno, muchas cosas de hermanos. Pero nuestro Señor Jesucristo en nuestro texto es muy claro. Él nos dice, de cierto digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Y esta no es una recomendación que el Señor está haciendo, lo que nos hace ver es una necesidad absoluta de cada ser humano. Así que hoy veremos 3 grandes verdades acerca del nuevo nacimiento, y ese es mi encabezado en esta noche. La necesidad absoluta de un nuevo nacimiento. El segundo es el nuevo nacimiento, es una obra soberana del Espíritu Santo y la evidencia de una vida nacida del Espíritu. Así que vamos a desarrollar nuestro primer encabezado, hermanos. La necesidad absoluta del nuevo nacimiento. Así que después de escuchar lo que el Señor está diciendo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, hermanos, pues surge una pregunta inevitable. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué? ¿Acaso no basta con ser una buena persona? ¿No es suficiente asistir a la iglesia o conocer la palabra de Dios o procurar una vida moral, hermanos? Y antes de hablar de esa obra del Espíritu Santo, entonces debemos comprender la gravedad de nuestra condición sin Cristo. Solo quien reconoce que está muerto espiritualmente, hermanos, entenderá por qué necesita indispensablemente y desesperadamente nacer de nuevo. El Señor dice, lo que he nacido de la carne, verso 6, lo que he nacido de la carne, carne es. Así que, ¿cuál es la condición natural del hombre, hermanos? El Señor está afirmando que todo ser humano nace de la carne. He nacido de la carne. Aquí carne no significa simplemente lo físico, representa la naturaleza caída del hombre, de cada uno de nosotros, hermanos. Y Efesios nos recuerda esto, y recordamos que desde Adán todos nacemos espiritualmente muertos, no nacemos enfermos, no nacemos debilitados, no nacemos parcialmente vivos, no muertos. Efesios 2.1. Vamos a Efesios 2.1, que allí el apóstol Pablo nos recuerda cuál es la condición del hombre sin Cristo. Porque es que el Señor dice entonces que se debe nacer de nuevo, porque de lo contrario no puede entrar. Fíjese que la entrada al reino requiere un nuevo nacimiento. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y este versículo que no lo sabemos de memoria casi. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que no estábamos enfermos por el pecado, no estábamos debilitados por el pecado, no estábamos parcialmente vivos por el pecado. La Escritura es bien enfática y bien clara: nosotros estábamos muertos espiritualmente. Ahora, Nicodemo no es cualquier hombre. Recuerden que Nicodemo es un principal. Nicodemo es un hombre sabio, entendido en la ley de Dios. Pero este hombre se le está diciendo, lo que he nacido de la carne, carne es. Así que Dios está afirmando una naturaleza caída del hombre, que el hombre está muerto en delitos y pecados. Por eso anteriormente el Señor le dice, tenéis, de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y en el 5 le dice que el que no nace de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar entonces en el reino de los cielos. Ni lo puede ver, ni puede entrar. Así que un muerto, hermanos, no puede responder, no oye, un muerto no busca, no ama, no puede producir vida. Así también el pecador. Una persona puede asistir a la iglesia, puede emocionarse, puede cantar, puede tener conocimiento bíblico, puede practicar la religión, pero eso no es una seguridad de que esa persona tenga vida. Por eso, hermanos, quien verdaderamente lucha contra el pecado es alguien que está vivo, vive en el Espíritu y muestra esa evidencia. Así también, hermanos, la carne jamás puede producir espíritu para que el hombre tenga vida.
Jesús dice, recordando lo que he nacido de la carne, carne es. Así que la naturaleza solamente va a producir su propia naturaleza. El Señor dice su palabra que un árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno nunca puede producir frutos buenos. Así que un árbol malo va a producir esta clase de frutos. Un hombre caído en sus delitos y pecados, su naturaleza caída y pecaminosa va siempre a manifestar es el pecado. Así que la carne jamás puede producir espíritu, la carne jamás puede producir vida. Pero por eso no importa el hombre cuán educado sea, cuánto conocimiento pueda tener, hermanos, pero el problema del hombre no es el conocimiento, el problema del hombre siempre es su condición pecaminosa. Jeremías 13:23 nos recuerda esto, que hay una incapacidad humana para poder producir vida, para poder producir espíritu y que el espíritu traiga un cambio, una transformación en la persona. Jeremías capítulo 13, versículo 23, también lo conocemos mucho. Dice allí el profeta, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien, estando habitados, hacer el mal. Y es claro, hermanos, la naturaleza del hombre. La naturaleza del etíope es que su piel es negra y él no puede cambiar esa naturaleza por sí mismo. Y cuando habla entonces del leopardo, de las manchas, esa es la naturaleza del leopardo, su gen, su naturaleza está allí impresa. Y él no puede, por mucho que quiera, o un intento, el intento de mudar su piel, nunca lo va a cambiar, porque el Señor dice claramente, así también ustedes, todos nosotros, podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. El hombre natural no puede hacer ningún bien, hermanos. Así que la respuesta es no, el hombre natural no puede hacer bien. Así también el hombre no puede cambiar su naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que se declara como la imposibilidad humana. El hombre está humanamente imposibilitado para mudarse. Ustedes recuerdan cuando en Romanos capítulo 3, el verso 10 y 12 nos dice la palabra que Dios miró los cielos y la tierra y no había ninguno justo, nadie que hiciera el bien, nadie que buscara a Dios, ¿no? Ni un justo, ni nadie que buscara a Dios. No hay quien haga lo bueno, no existe uno solamente. Así que no existe absolutamente nada en el hombre que le dé una esperanza que humanamente él pueda producir vida. La carne producirá ¿qué? Carne. Los frutos de la carne. Y el que anda en la carne, pues al final tendrá muerte. Así que la carne jamás, el Señor le dijo claramente, la carne no puede producir vida. La carne no puede producir espíritu de ninguna manera. Lo que él ha sido de la carne, carne es. Así que existe la muerte espiritual y la muerte necesita, la única manera como el hombre puede vivir es que haya una resurrección en él. Así que si el hombre está muerto en delitos y pecados, la pregunta inevitable es, ¿quién puede darle vida al hombre? Si el hombre no puede por sí mismo, así que ¿quién le puede dar vida? Pues esto nos conduce al segundo principio de nuestro texto, hermanos. Capítulo 3 de Juan. Dice el versículo 8. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Así que el nuevo nacimiento es una obra soberana del Espíritu Santo, hermanos. Y este es el corazón de este capítulo, ese es el verdadero corazón del pasaje, hermanos. Una vez que entendemos que el hombre no puede darse vida a sí mismo, que de él no puede surgir nada absolutamente bueno. Entonces la pregunta fundamental, ¿quién puede hacerlo? Si estamos espiritualmente muertos, ¿quién tiene el poder de resucitarnos? Si la carne solo produce carne, ¿de dónde vendrá entonces nuestra vida? Y es lo que el Señor Jesucristo nos responde con absoluta claridad, hermanos. Tienes que nacer de nuevo. El verso 7, no te os maraville que os dije, os es necesario ¿qué?
nacer de nuevo. Y es la obra del Espíritu Santo. La regeneración pertenece siempre al Señor. Y lo que vemos en el versículo 8 es esa obra del Espíritu Santo en el creyente. Así que el Espíritu es el que produce vida, la carne no produce vida. El Señor acabó de decir lo que es de la carne es, pero lo que ha nacido del Espíritu, ¿Espíritu qué? Es, hermanos. Así que Él nos dice que el que no naciere del agua y del Espíritu, y no habla de un bautismo que salva, hermano, nosotros sabemos eso. Lo que está haciendo el Señor es apuntar a la promesa que el Señor nos dio en Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, 25. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, ese es el nuevo pacto, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esta es la purificación. Os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Así que, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaré mis preceptos y los pongáis por obra. Y es que, hermanos, el nacimiento del Espíritu Santo es el cumplimiento de esta promesa. El nuevo nacimiento es eso, ese cumplimiento de la promesa en Ezequiel. Por eso la ilustración que el Señor hace, el viento, cuando habla del viento, hermanos, es una ilustración de la soberanía divina. ¿Por qué? Porque igual que el viento, nosotros no vemos el aire, esa fuerza, ese poder, nosotros no lo vemos. Vemos en la estela que deja, vemos en la huella que deja. Una tempestad, hermanos, deja grandes daños, es visible por lo que ella deja, hermanos. Así que, así como nadie puede controlar el viento, nadie controla la regeneración. La regeneración es una obra del Espíritu Santo que nadie puede controlar, ninguno puede dominar. ¿Quién puede controlar el viento, hermanos? ¿Quién puede cambiar de rumbo el viento? Nadie. Así que el Señor nos ilustra su soberanía y su poder. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Sí, escuchamos su sonido, mas ni sabe de dónde viene, de dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Y ahí vemos la obra gloriosa y regeneradora del Señor. Vemos que la regeneración no depende hermanos, de nadie, absolutamente de ninguno de nosotros. Es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Así que no es obra del talento humano, no es obra del predicador, depende únicamente y exclusivamente de Dios. Por eso usa la palabra ineuma, el viento, hermanos. Es algo poderoso, el viento es una fuerza, un poder enorme, que por donde pasa podemos ver su huella, deja huella, hermanos, y es lo que podemos ver. Y esa es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo no vemos nosotros internamente cómo opera, cómo obra allí dentro de nosotros, pero sí vemos las evidencias de la obra del Espíritu Santo. Así como cuando pasa un fuerte viento, un vendaval, una tempestad, vemos todo lo que deja atrás. Lo mismo ocurre, hermanos, con nosotros. Entonces, esto es lo maravilloso, que el Señor nos muestra entonces que la vida en el Espíritu es para tener vida. El hombre está incapacitado y podemos ver entonces la obra del Espíritu Santo de Dios. Y hay que entender algo, hermanos, que la regeneración, el ser transformado, el nacer de nuevo, precede a la fe. Hay muchas veces que las personas dicen, no, primero la fe y luego la regeneración. No, Dios dice en Ezequiel que el nuevo pacto es que primero esparciría agua limpia, lo limpiaría y quitaría el corazón de piedra y daría un corazón de ¿qué? De carne. Lo primero que hace el Espíritu Santo de Dios es quitar ese corazón de piedra. ¿Para qué? Para cuando Dios nos da la fe. ¿Quién nos da la fe? El Espíritu Santo de Dios. El fruto del Espíritu, ¿qué es? Fe. Así que el Espíritu de Dios obra, circuncida ese corazón y nos da la fe. Nosotros podemos oír la palabra y creer en Él por medio de esa fe, hermanos. Así que la obra del Espíritu Santo es esta.
La regeneración entonces también precede la fe. Muchas veces la gente cree que yo creo y entonces sí nazco de nuevo. Cuando yo creí, nací de nuevo. No, hermanos. El nuevo pacto es bien claro. La palabra dice que Él primero quitaría el corazón de piedra. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de qué, de vosotros. Un corazón de piedra jamás recibirá, jamás oirá, jamás creerá el corazón de piedra. El Señor tiene que circuncidar ese corazón de piedra, y al circuncidar ese corazón de piedra, lógicamente nuestros sentidos espirituales se abren. Por eso la Escritura dice que el hombre natural no puede concebir las cosas que son del Espíritu. Hermanos, el hombre natural no puede percibir y concebir las cosas que son del Espíritu. Así que muchas veces las personas piensan que primero yo creo y luego sí se muda el corazón. No, ese corazón nunca va a creer. Dios tiene que circuncidar el corazón y por el Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios entonces viene en nuestra vida y nos da ese don de fe para creer en su palabra y reconocer nuestra condición pecaminosa, pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo. Y la obra del Espíritu comienza allí sobre cada uno de nosotros. Así que el Señor primero nos da vida y luego el hombre cree. ¿Qué pasó con Lázaro? Cuando el Señor resucita a Lázaro, hermanos, el Señor le dijo: Lázaro, ven, ¿qué? Ven fuera. Primero le dio, ¿qué? Vida. Habló y le dio, ¿qué? Le dio vida. ¿Para qué? Para que obedeciera. Y esa es la realidad, hermanos. Primero Dios da vida. Primero Dios circuncida el corazón. Así que Lázaro pudo responder, ¿por qué? Porque la voz que llama también da vida. Lázaro responde porque la voz que lo llamó también es la voz que nos da vida, hermanos. Así es el nuevo nacimiento. Y vemos que el Espíritu Santo obra eficazmente. No vemos el viento, pero sí vemos sus efectos. No vemos el nuevo nacimiento, pero sí vemos los frutos. Donde el Espíritu actúa, hermanos, hay arrepentimiento, hay fe, hay amor, hay obediencia, así que se ven los frutos. Pero también surge una pregunta: ¿cómo sabemos si alguien realmente ha nacido de nuevo? Y nuestro Señor Jesucristo responde mostrándonos evidencias, hermanos. Y este es nuestro tercer encabezado. Y es bien importante porque muchas personas afirman haber nacido de nuevo. Una persona puede decir: bueno, yo he nacido de nuevo. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseña que la verdadera regeneración nunca permanece oculta. Nunca, hermanos. Él nos está acabando de decir: el viento sopla de donde quiere y oyes, ¿qué? Su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es a todo aquel que ha nacido del Espíritu. Así que el nuevo nacimiento no consiste solamente en una experiencia emocional, bueno, en un quebrantamiento, una humillación, o en una profesión de fe también. Hermanos, Él produce una nueva, Él cambia a la persona, produce una nueva manera de pensar, nuevos deseos, nuevas prioridades, nueva relación con el pecado y con Dios. ¿Por qué? Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Nosotros no podemos ver la obra interna, pero vemos los efectos de esa obra. Así que alguien que ha nacido de nuevo debe tener las evidencias de su nuevo nacimiento. Debe tener esas credenciales de su nuevo nacimiento. Para que puedan dar en novedad de vida, para que puedan dar en el Espíritu y vivir en el Espíritu. Deben nacer de nuevo, deben tener el Espíritu Santo de Dios. Así que el nuevo nacimiento es algo invisible. Aquí está diciendo que el viento sopla donde quiere. Lo oímos, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va, no lo vemos. El nuevo nacimiento, hermanos, entonces, la obra interna en el corazón es invisible, pero produce evidencias visibles. Y uno no puede ocultar eso, hermanos. Así que esas evidencias no son la causa, son el resultado. Porque 2 de Corintios nos habla de la nueva creación. 2 de Corintios 5:17.
Y él nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y este versículo es crucial, es profundo, es fundamental en la conversión y en el nuevo nacimiento. No dice, él no está diciendo que la persona que está en Cristo tuvo un ligero cambio, una ligera modificación. Él no habla de cambios, de modificaciones. Él habla de un nuevo nacimiento, una novedad, una vida nueva. Totalmente, hermanos. Hay una nueva creación. O sea que hay una transformación radical de esa persona. Andar en vida nueva significa que ha sucedido un cambio radical. Que el hombre estaba muerto en delitos y pecados, ahora tiene vida y anda en esa novedad, hermanos. Uno no puede confundirse, uno no puede engañarse. Así como les decía, hermanos, tenemos que mirar nuestra vida. Si estamos luchando con el pecado, reconocemos que lidiamos con él todos los días, que hay una guerra, que esta guerra se lucha por medio del Espíritu Santo, en dependencia del Espíritu Santo y del logro de Cristo en la cruz del Calvario. Que quien verdaderamente vive en Cristo, tiene vida nueva, ha nacido de nuevo, tiene esta lucha, él lucha contra ello. Pero el que no ha nacido de nuevo no va a luchar contra el pecado. Esa es una verdad y una realidad, hermanos. Si usted es una persona que todos los días lidia y lucha porque usted se da cuenta la realidad en su vida y todos los días le clama y le pide al Señor el poder y busca los medios de gracia para fortalecerse, pues hermano, usted está vivo, usted vive en el Espíritu. Y esto nos debe llevar entonces a vivir cada día, sabiendo que somos nuevas criaturas. Él no está diciendo, somos perfectos. No, somos nuevas criaturas. Nuestros afectos, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, nuestras búsquedas son totalmente diferentes. Han cambiado, ya no son las mismas. Y ahora tenemos una relación totalmente diferente con Dios y con el pecado. Con el pecado ahora lo aborrecemos y a Dios ahora lo amamos. Todo lo contrario que era antes. Una vida sin Cristo es una vida en la cual se aborrece a Dios, pero se ama el pecado. Todas las motivaciones cambian. Así que, hermanos, ahora existe un nuevo amor. El regenerado ama aquello que antes despreciaba. Despreciaba a Dios, ahora lo ama. Despreciaba su palabra, ahora ama la palabra. No le gusta orar, ahora ora. Ama la iglesia, ama a Cristo, ama a los hermanos. Ama el crecer, ama la santidad. Ama perfeccionarse, ama buscar cada día la estatura, la plenitud del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en 1 Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Hay una novedad, hay una experiencia, hay una realidad en el creyente. Y aborrece el pecado, ama ahora la justicia, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Y marca una lucha, lo que les acabo de decir. No es que ya hemos alcanzado una perfección absoluta, pero ya no vivimos cómodos con el pecado, de ninguna manera. Ahora existe una guerra interior, que es la que Pablo dice en Gálatas 5:17. Él lo dice en Gálatas 5:17 porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen para que no hagáis lo que queréis. Así que, hermanos, la lucha, hermanos, la presencia de la lucha no demuestra, hermanos, ausencia de vida. Muchas veces demuestra precisamente que el Espíritu está obrando. Así que todo aquel que está lidiando y luchando contra su carne, contra el pecado, es alguien que vive en el Espíritu, que tiene vida espiritual. Aquel que puede ver su condición y no se inmuta, no le pasa nada, no se preocupa, no se duele, no le llora al Señor, no usa los medios de gracia para fortalecerse, pues es alguien que realmente no vive en el Espíritu. No vive en el Espíritu. Por eso el Señor dice en su palabra, tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará ¿qué? Cristo. Lo está llamando a que se arrepienta. Está muerto en delitos y pecados. Así que lo está llamando a una vida nueva, a que
viva una nueva vida nueva. Pero si usted, vuelvo y repito, si usted se da cuenta de su condición y le duele y le pide al Señor y se esfuerza y lucha con cada día, hermanos, pues es una persona que está viva, que ha nacido de nuevo, que tiene la evidencia de que usted tiene sus frutos. No es porque sea religioso, es porque usted vive cada día en una guerra y en una lucha frontal contra el pecado. Así que también, hermanos, quien ha nacido de nuevo no solamente lucha contra el pecado, sino también persevera cada día, hermanos. Persevera porque Dios preserva. Y el nuevo nacimiento no produce una emoción pasajera, produce una vida permanente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Y nos dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es alguien entonces que está perseverando, él permanece siendo renacidos, un nuevo nacimiento, una nueva creación. Esto no es simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, hermanos. Así que permanecemos para siempre. La obra del Espíritu Santo y de la palabra de Dios en nuestra vida es una obra que va a permanecer para siempre. Y eso debemos tener evidencia. El que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará. Y todos los días permanecemos allí, humillados delante de Él, clamándole que el Señor confirme su buena palabra y obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pero es alguien que está a la puerta, que siente necesidad continua, constante, hermanos. Quiere ser más como el Señor, porque quiere cada día vencer más y más el pecado en su vida. Así que esto nos ayuda a perseverar. Quien ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo tiene la evidencia de que persevera cada día, hermanos. Cada día persevera en el Señor. Si cae, le clama, le llora al Señor y se levanta y sigue adelante. Así que lo que es nacido del Espíritu, pues es solamente una obra del Espíritu Santo. Entonces Nicodemo, tenemos a Nicodemo porque Nicodemo es un hombre sabio, un hombre entendido en la ley. Es un personaje en su nación, sobre todo en el ámbito religioso de Israel. Pero de nada le servía tener el conocimiento en cuanto a la ley, ser un principal allí entre aquellos hombres, líderes religiosos de Israel. De nada le servía todos aquellos privilegios que él tenía. Estaba muerto en delitos y pecados y necesitaba nacer de nuevo. Reconocer, y lo que hace el Señor es hacerle ver que el hombre está muerto en delitos y pecados, que de manera religiosa, ninguna obra por sí mismo puede librarle, y que necesitaba nacer de nuevo, porque él entendió literalmente volver al vientre de su madre, pero luego entendió, y nosotros vemos al final cuando el Señor fue crucificado, que este hombre fue muy osado, Nicodemo, y dio el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para darle sepultura. O sea, esa fe de ese hombre ya no fue una fe oculta, sino una fe evidente, y vemos el resultado de esa conversión de Nicodemo. Así que, hermanos, no podemos fiarnos en nosotros mismos y en absolutamente nada. Debemos cada día confrontarnos con la palabra de Dios. Las evidencias son los frutos, una vida nueva. El fruto del Espíritu Santo, la evidencia de nuestra vida cada día, qué es lo que nosotros vivimos y cómo vivimos delante del Señor, pues eso define lo que realmente somos. Por los frutos que los conoceréis. Eso define la naturaleza de cada uno. Si está en la carne
o si está en el Espíritu Santo de Dios. Y esto pues me lleva a las aplicaciones. Y vamos a ir a la primera aplicación. Y esta primera aplicación es por si alguien no ha nacido de nuevo. ¿Qué es lo que escuchamos esta noche? Que muchas personas pueden intentar cambiar hábitos, dejar sus vicios, modificar su conducta, pueden hacerlo también. O sea, el hombre humanamente tiene una fuerza, una capacidad de muchas cosas. Pero nunca, hermanos, nunca podrá el hombre por sí mismo tener un nuevo corazón. Así que lo que necesita el hombre no es modificar su conducta, no es dejar los hábitos, necesita nacer de nuevo porque está muerto en delitos y pecados. No basta con limpiar la fachada. Dios transforma de raíz, como nos enseñó Ezequiel: quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea, eso es claro, hermanos. Y debemos, si alguien no tiene ese corazón de carne, hoy es el día para orar y pedirle al Señor que le dé un nuevo corazón. Así que si no ha nacido de nuevo, hoy es el día para arrepentirse y suplicarle al Señor que por el Espíritu le haga nacer de nuevo. Y segunda aplicación, para el que ha nacido de nuevo, ¿qué podemos tener nosotros para los que hemos nacido de nuevo? Pues nunca olvidar que nuestra vida espiritual comenzó por gracia. Hermanos, no fue nuestra inteligencia, no fue nuestra decisión autónoma, no fue nuestra justicia, fue la misericordia soberana de Dios que actúa en nosotros, hermanos, por el Espíritu Santo. Y eso debe eliminar todo orgullo de nuestros corazones y llenar de gratitud nuestros corazones. O sea, cuando podemos entender que esta es única obra de misericordia y la obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo, aplicada, esa obra en la cruz de Calvario, aplicada por el Espíritu Santo en el creyente, pues hermano, los versículos que hemos visto, por ejemplo, que Él quitaría el corazón de piedra y daría un corazón de carne, que es imposible que el leopardo mude sus manchas, el etíope su piel. Esto es imposible que cambie su naturaleza, pero Dios sí puede hacerlo. Cristo sí lo pudo hacer por el Espíritu Santo, cambió nuestra naturaleza. Así que esto nos debe llevar a ¿qué? A una realidad constante de que nosotros vivimos una vida en novedad, y esa vida se evidencia por frutos, hermanos, cada día. Así que esto nos debe llevar a una dependencia absoluta en cuanto a que Dios comenzó la buena obra en nosotros, Dios la va a acabar, pero nosotros también tenemos una responsabilidad delante del Señor, usar los medios de gracia que Dios nos ha dado. Así que, hermanos, el nuevo nacimiento en nuestra vida, si hemos nacido de nuevo, debemos vivir en esa gratitud y en esa dependencia constante de nuestro Señor, porque ella elimina todo orgullo. No fue por absolutamente nada en nosotros, todo ha sido del Señor. Y una aplicación ya para el nivel general, para la iglesia, pues esto también es importante porque nos lleva a predicar el Evangelio con fidelidad. Cuando compartimos las buenas nuevas con alguien, pues hermanos, lo hacemos con fidelidad. No confiamos en métodos humanos, no intentamos fabricar conversiones. El Espíritu sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y el Espíritu Santo sigue operando, sigue convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, hermanos, y dando vida donde hay muerte. Así que si entendemos que esta es una obra inclusiva del Espíritu Santo, cuando predicamos, cuando evangelizamos, sabemos que es el Señor, por el Espíritu, el que va a operar y va a obrar en las mentes y en el corazón de todos aquellos, como un día lo hizo en nosotros. Así que el evangelismo, por eso el evangelismo, hermanos, es algo muy importante, entender el Evangelio. Porque el Evangelio, hoy en día, hermanos, más o menos del siglo, hace un siglo comenzó la gente a decir: Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, y la gente entonces pues no tiene ninguna motivación, no escucha verdaderamente el mensaje como es. ¿Cómo es el mensaje, hermanos? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué? A vosotros. ¿Cómo comenzó Jesucristo? Jesucristo no quiere: tengo un plan para ti. No, Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, Él comenzó diciendo: arrepentidos y convertidos y creen en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha
cercado. Así que cuando entendemos que la obra del Espíritu Santo, nosotros no tenemos por qué maquillar el Evangelio o presentarlo de una manera que el Evangelio pierda, hermanos, pierda esa efectividad al ser contundente con el pecador, al ser verdaderamente contundente. Entonces hoy en día tienen muchas frases bonitas y maquillan el Evangelio y lo hacen ver algo de una manera como que para la gente sea agradable. En las iglesias tienen muchas actividades para que la gente le parezca, uy, qué bonito, pero realmente ese no es el Evangelio de Cristo. Cuando entendemos la realidad y la obra del Espíritu Santo de Dios nos lleva y nos conduce verdaderamente a predicar el Evangelio tal como está escrito, hermanos. La palabra viva y eficaz, la cual no vuelve vacía. La palabra dice que el Evangelio es el poder de Dios y el Evangelio no necesita ningún maquillaje. No necesitamos quitarle lo real y verdadero. No necesitamos quitarle el filo a esa espada. Esa espada necesita ser afilada para que penetre en la mente, en el corazón, en los tuétanos, los pensamientos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón del hombre, y su palabra, que es viva y eficaz, no vuelva vacía. Por eso en el mundo hay millones de falsos convertidos, porque han recibido un evangelio adulterado, hermanos, en lo cual no ha habido una conversión genuina y verdadera. Ustedes recuerdan cuando Pedro predicó el primer sermón, ¿verdad? Cómo la gente se confundió profundamente. ¿Qué le dijo Pedro? Él no le dijo, mire, queridos hermanos, gracias por haber venido, el Cristo tiene un plan maravilloso para ustedes, Cristo los ama muchísimo, y no quiero decir que no hablemos del amor de Cristo, pero primero son las malas noticias. Y él no comenzó de esa manera. Él le dijo, ustedes mataron al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. Él le dijo, mire, ustedes participaron de algo que no era bueno. Ustedes participaron y estuvieron de acuerdo con la muerte del Hijo de Dios. Pero bueno, mire, queridos, Dios está pasando por alto. Él fue directo. Vosotros matasteis al Salvador. Él se lo dijo directo. Él no le colocó ningún adorno. Y cuando ellos escucharon esto, miren, el libro de los Hechos, capítulo 1. Capítulo 2, perdón. Capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísima toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él les dijo, mire, Jesucristo, ese Jesús, el Mesías, es el Hijo de Dios, y Él es el Señor y el Cristo, es el Mesías, el Salvador. ¿Y qué sucedió allí? Dice, y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué tal si Pedro les hubiera dicho, mira hermanos, ustedes no hicieron algo tan bueno, ustedes se equivocaron, pero tranquilos, ustedes no tuvieron la culpa fue del diablo. Sí, la culpa fue del diablo, que los animó, los instó para que nos crucificaran a Cristo. Tranquilos, pero tranquilo, Dios, el Padre, pues, tiene misericordia y los perdona. Entonces ellos dicen, ay, menos mal, sí, lo matamos, pero no fue un asesinato, no fue una muerte tan cruel, menos mal, nos libramos. No, hermanos, Pedro es claro. Pedro desenvaina la espada. Y esa espada va directo al corazón de ellos porque se compungieron. Dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, ¿y ahora qué vamos a hacer, varones hermanos? Si hemos crucificado al Señor, al Cristo, al Hijo de Dios, al Mesías, el Salvador.
esa espada penetró el corazón de ellos. Esa es la verdadera evangelización. A la gente hay que darle primero las malas noticias para que puedan recibir las buenas noticias. Las malas noticias es que están muertos en delitos y pecados y Dios está irado todos los días con el pecador. Pero las buenas noticias es que Dios amó tanto que Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo. ¿Para qué? Para que el hombre escape de la ira de Dios y del infierno. Por eso dice que el que en Él cree no es condenado. Que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, hermanos, nadie va a gustar las buenas noticias si antes no le dicen las malas noticias. Así que esta enseñanza nos ayuda también a la iglesia a cómo evangelizar, hermanos, y que no hayan falsas conversiones, sino que realmente las personas sean convencidas por el Espíritu Santo de que son pecadoras, hermanos, y de que han hecho lo malo delante del Señor para que haya un verdadero arrepentimiento. Así que, como conclusión ya, hermanos, la serie que hoy iniciamos, hermanos, entonces comienza donde comienza toda la vida cristiana. No comienza en la obediencia, no en el servicio, no en la santificación, sino en la regeneración. La vida espiritual, la vida cristiana comienza en la regeneración. Así que no puedes vivir en el Espíritu si antes no has nacido del Espíritu. De ninguna manera. No puedes dar frutos si antes no has estado unido a Cristo. Dice el Señor, separado de mí nada puedes hacer. El que está en mí lleva mucho fruto. No puedes caminar hacia la santidad si antes no has recibido un corazón nuevo. No amará a los santos, siempre amará el pecado. Por eso la gran pregunta de esta noche no es ¿hace cuánto vienes a la iglesia? ¿Cuánto sabes de la Biblia? ¿Cuántos años tienes de ser bautizado, hermanos? La pregunta que Jesús sigue haciendo es la misma que le hizo a Nicodemo. Ok, entendemos. ¿Han nacido de nuevo? La pregunta es, ¿han nacido de nuevo? Porque solamente aquellos que han sido vivificados por el Espíritu vivirán para la gloria de Dios y por toda la eternidad. Solo el que ha nacido de nuevo puede ver el reino de Dios y puede entrar, le dijo el Señor, puede ver el reino y también puede entrar en el reino de Dios. Así que, hermanos, evaluemos, examinemos nuestra vida, nuestro corazón, cómo estamos delante del Señor. Evaluemos nuestra vida espiritual, si estamos viviendo en el Espíritu o estamos andando en la carne. Así que esta es nuestra primera enseñanza de este sermón, la vida en el Espíritu. ¿Cómo comienza la vida en el Espíritu? Vemos entonces la obra del Señor. Muertos en delitos y pecados, no podemos por sí mismos, pero el Espíritu viene, nos convence, nos da vida, nos transforma y esta conversión tiene evidencias, tiene credenciales, el cual confirman que verdaderamente le pertenece a Cristo. Así que nosotros no mejoramos para nacer de nuevo. Nacemos para vivir cada día, hermanos, diferentes. ¿Por qué? Porque hemos sido regenerados. Y ese es el premio de una vida cambiada. Es un milagro que solo Dios lo puede hacer por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias te damos por tu bendita y gloriosa palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Necesitamos cada día ser confrontados con tu verdad, con la realidad, bendito Dios. Y amamos que nos hables claramente, bendito Rey. Que podamos cada día, Señor, humillarnos delante de ti, reconocer nuestra condición, reconocer también que tenemos un Dios fiel, perdonador, misericordioso. Que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el justo, a ti, mi Señor Jesucristo. Yo te ruego que tú bendiga nuestras vidas cada día. Señor, que nos mantengas vivos, despiertos, peleando la buena batalla de la fe, mortificando el pecado, peleando contra la carne, Señor, batallando cada día y viviendo en el Espíritu, Señor, teniendo las evidencias cada día de esa vida nueva, de esa vida transformada. Y si alguno no ha sido transformado, convertido, oramos, Señor, que tú obres poderosamente en esa vida, en ese corazón de piedra, Señor, que tú seas a través de tu Espíritu y de tu palabra, convirtiéndolo, trayéndolo a tu luz, a tu verdad, bendito Dios, que te conozca a ti, el único
Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, y pueda escapar del infierno y de la ira eterna de Dios, Señor. Oramos que seas tú cada día ayudándonos, Señor, a perfeccionarnos, a santificarnos, a llevar fruto abundante delante de ti y a vivir en una plena dependencia de ti, Espíritu Santo, sabiendo, Señor, que no ha sido por nosotros, sino ha sido por tu gracia, tu amor y tu misericordia y el poder, la obra regeneradora del Espíritu Santo, quitándonos el corazón de piedra y dándonos un corazón de carne, Señor, y colocando tu Espíritu y haciendo que andemos en él, en tu palabra, en tus caminos, en tus testimonios. Ayúdanos a llevar fruto abundante cada día, Señor, y a vivir cada día en esa novedad, buscando las cosas de arriba donde tú estás sentado. Todo lo que el enemigo quiera traer, Señor, para entorpecer, para distraer, para apartar, bendito Dios, de una sincera fidelidad a tu pueblo, oramos, Señor, que todas las artimañas del enemigo, todo engaño, toda mentira, Señor, todo lo que quiera traer contra cada uno de tus hijos, Señor, oramos que tú disipes, que tú destruyas toda obra del maligno, Señor, y que tu pueblo cada día pueda vivir velando a tus puertas, Señor, clamándote y suplicándote que seamos tenidos por dignos de escapar de aquel día tan grande que vendrá y de estar de pie delante de ti. Señor, cada día la maldad se multiplica, el pecado, bendito Dios, y vivimos en este mundo caído. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, revístenos de tu coraza, de tu armadura, y ayúdanos a resistir cada día, todos estos días malos, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que sigas edificándonos con esta nueva serie, Padre eterno, que aprendamos a vivir en novedad de vida nueva, que aprendamos a vivir en el Espíritu Santo de Dios. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Te lo bendigamos.